Psicoanálisis para principiantes. En este vídeo y en los próximos voy a tratar de esclarecer los aspectos fundamentales de qué es el psicoanálisis, para qué sirve y cómo lo podemos utilizar en nuestras vidas. Si definimos la palabra psicoanálisis, significa análisis de la psiquis, análisis de la mente, análisis del alma humana, donde están englobados los sentimientos, la forma de ser, el carácter, la personalidad. Anteriormente al psicoanálisis podemos decir que las concepciones que existían sobre el alma humana pues eran bastante superfluas. Nadie sabía cómo se originaban los sentimientos, de dónde procedían, por qué las personas reaccionaban de una manera u otra, por qué las variaciones del carácter, por qué las personas se enfermaban. No se entendía el concepto de enfermedad, no se entendía el concepto tampoco de salud mental. Es en 1900 cuando el grandioso Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños. Es un texto maravilloso donde muestra cómo a través del análisis de la interpretación de los sueños constituye lo que se denomina el aparato psíquico. Aparato psíquico que está compuesto por tres instancias. Nuestra mente, nuestra psiquis, está compuesta por tres instancias, que es la conciencia, el inconsciente y en medio una tercera instancia preconsciente que funciona a modo de censura, regula los procesos entre lo inconsciente, lo consciente y lo consciente y lo inconsciente. ¿Qué queremos decir con psicoanálisis? Psicoanálisis queremos decir que es el estudio, digamos, de cómo funciona tu aparato psíquico. Vamos a pensar una cosa y quiero que recapacitéis ahora que me estáis viendo y que sois un montón de personas las que seguís estos vídeos. ¿Os han enseñado alguna vez en vuestra vida cómo funciona vuestra mente? Jamás. Ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad te enseñan cómo funciona tu mente. Te enseña cómo funciona la boca, cómo funciona el aparato digestivo, el aparato reproductor, todo el cuerpo. Pero la mente parece ser que no es nada importante, y justamente lo que nosotros sabemos como especialistas es que lo más importante es la mente, porque cuando la mente funciona mal, el cuerpo se enferma. Cuando el estado anímico es depresivo, cuando el estado anímico es exaltado, cuando existen cosas que te perturban en tu interior, evidentemente tiene repercusiones sobre tu salud. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nadie nos ha enseñado el funcionamiento de la mente. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué no existen estudios? ¿Y por qué no existe una asignatura? ¿Y por qué no existe una formación? ¿No? Bueno, es algo que tenemos que pensar. Hay que pensar que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay interés educativo en que las personas conozcan el funcionamiento de su mente? Se sufriría menos, tendría más seguridad, más autoestima, podrías plantearte nuevos retos en la vida sin el miedo que te da muchas cosas, ¿no?, nuevas de la vida, afrontar las relaciones de pareja, afrontar con valentía el amor, el dinero, la muerte, pero no nos enseñan nada. Es como si no existiera, como si se diera por hecho de que la mente es algo que nos acompaña, que parece que nacemos con ello y con ello te mueres, y nada de eso. La mente, el aparato psíquico, se constituye en el momento que empieza el niño nada más nacer y empieza la relación con la madre y con el padre, se empieza a forjar lo que nosotros vamos a denominar el aparato psíquico. Si os habéis parado a pensar, es interesante ver, por ejemplo, a un recién nacido que es prácticamente impotente en todo, absolutamente en todo. Quiere decir esto que si no hay algo o alguien que se hiciera cargo de ese bebé, evidentemente moriría. Alguien o algo que lo alimente, que lo cuide, que le tape cuando tiene frío, o sea, que esté permanentemente, ¿no?, cerca de él. Este algo o alguien que se encarga de cumplir con todas las necesidades del recién nacido es lo que hemos denominado la función madre. La función madre puede ser cualquier persona, cosa, etcétera, incluso hasta una máquina que cumpla con los requerimientos funcionales, necesidades del recién nacido. ¿Qué significa esto? Pues de que el niño, según va creciendo, pues se va dando cuenta de lo importante que es esa figura, que en este caso es la figura materna o la función materna, la que evidentemente se encarga de satisfacer todas sus necesidades. Esto conlleva una dependencia tan extrema que si no estuviéramos sometidos realmente a esa figura, evidentemente moriríamos. Por lo tanto,
Ya aquí tenemos que hablar de algo súper importante, que cuando el niño empieza a tener sus primeras nociones de quién lo rodea, se empieza a dar cuenta de que enfrente de él hay una figura poderosa, hay una figura realmente dominante a la cual él está sometido, y que gracias a eso, pues esa figura dominante se encarga de cumplir con todas las necesidades de él. Hay un agradecimiento a ese sometimiento, porque tanto el niño como la madre, ambos se someten, en el sentido que la madre termina sometida por las necesidades del niño, pero es que el niño también acaba siendo sometido a la madre por sus propias necesidades. Claro, aquí ya, como veis, empiezan a aparecer pues cosas que tienen que ver ya con el sometimiento, con la dependencia, con la satisfacción de las necesidades, que cuando el niño tiene hambre va la madre y satisface la necesidad, cuando el niño tiene frío la madre pues lo abriga y se le quita el frío, cuando el niño empieza a tener miedo pues la madre le transmite una calidez de manera que le evita no tener miedo. O sea que ya se empiezan a despertar las primeras emociones en el momento que se concibe esa relación entre el niño y la madre. Niño y madre, relación que vamos a denominar en psicoanálisis célula narcisista. ¿Qué es la célula narcisista? ¿Qué significa esta palabra en psicoanálisis? Significa que el niño y la madre son una unidad prácticamente inseparable. Tenéis que fijaros en una madre cuando está con su hijo, que parece que no se puede separar, es una cosa que están los dos como unidos, se transmiten todo tipo de sensaciones, todo tipo de emociones, y claro, esto evidentemente es bueno hasta cierto punto, porque claro, tú necesitas de la madre y la madre dice, tengo que cuidar del niño, pero tú imagínate que eso nunca se produjera una separación, que esa dependencia fuera tan extrema, que eso que no pudiera producirse una separación de la madre del niño. ¿Por qué ocurre? Que cuando la dependencia del niño hacia la madre o de la madre hacia el niño es tan grande, empiezan a surgir los primeros trastornos infantiles. Porque evidentemente si el niño no empieza a ser autónomo, se empieza a atontar. Porque nada más que necesita algo, la madre se lo da. Antes de que él pida algo, la madre se lo está dando, pues te va anulando tu capacidad de desear. Es decir, que el niño, cuando tiene necesidades, llora, luego empieza a hablar, y ahí empieza a producirse la relación entre la necesidad y el deseo. Él se da cuenta que cuando tiene una necesidad solamente tiene que llamar o avisar a la madre para que la madre lo satisfaga. Por lo tanto, necesidad va unido al deseo y va unido a satisfacción. Aquí ya tenemos tres elementos muy importantes que van a fundamentar lo que es el aparato psíquico, que hablamos de la necesidad, hablamos de un deseo por satisfacer esa necesidad y evidentemente hablamos de satisfacción. Cuando hablamos de satisfacción significa que disminuye la tensión emocional que tienes. Si tú tienes hambre, tienes tensión emocional. Si tienes ganas de ir al baño, tienes tensión emocional. Y si tienes ganas de chillar porque tienes frío, también es tensión emocional. Entonces llega tu mamá y te satisface, te relaja, hace que tu tensión emocional desaparezca satisfaciendo tus necesidades. Bueno, eso es lo que constituye la primera experiencia de placer. Y señores, placer no es placer sexual. Que luego toda la gente dice, es que el psicoanálisis nada más que te habla de sexo. Que no. Que el psicoanálisis de lo que menos habla es de sexo. Habla de placer, pero de placer como disminución de la tensión emocional. Que eso nos pasa a todos. Que cuando estamos tensos, cuando estamos nerviosos, cuando logramos realmente que esa tensión desaparezca, decimos, qué a gusto me encuentro. Disminución de la tensión emocional, por lo tanto, experimentamos placer. ¿Qué significa esto? Pues que cuando hemos tenido esa necesidad de pequeños, de recién nacidos, ¿no? Esa tensión emocional porque necesitábamos satisfacer una necesidad y la madre la ha calmado, disminuyendo por lo tanto en nosotros la tensión emocional, apareció la primera experiencia de placer. Por lo tanto el niño empieza a relacionar tensión emocional, ¿no?, con necesidad, con deseo, satisfacción por parte de la madre, placer. O sea, ya hemos unido aquí varios elementos que son fundamentales, porque luego el ser humano continuamente vive en estado permanente de tensión, de displacer, ¿vale?
De manera que todos lo que queremos es volver a un estado de tensión cero, porque es lo que nos produce el placer. Y no es el placer sexual, ¿vale? Aunque el placer sexual también, evidentemente, ¿no? Cuando te quedas a gusto, te quedas a gusto, ¿vale? También ahí disminuye la tensión. Bueno, vamos a quedarnos con estos conceptos fundamentales. Repasen el vídeo, recapaciten y piensen si esto que he dicho es verdad o mentira. Sobre todo para esos que hablan de cualquier manera del psicoanálisis y que no tienen idea. Así que por favor, muevan el vídeo, lo pueden compartir y bueno, en el siguiente vídeo hablaremos de cómo continúa esta película por la cual todos hemos pasado en la constitución de lo que es nuestro aparato psíquico. Hasta el próximo vídeo. Gracias.